El misticismo de Pachita no solo es un enigma popular, sino también un eslabón que cuestiona la línea divisoria entre lo que consideramos real y lo que tildamos de imposible. ¿Hasta dónde se extienden los límites de la mente humana para alterar lo que creemos inamovible? ¿En qué punto un fenómeno percibido como milagroso se enfrenta a la explicación científica convencional? En este video exploraremos cómo la famosa curandera mexicana conocida mundialmente como Pachita, nombre real, Bárbara Guerrero, se convirtió en un caso emblemático para estudiar la diferencia entre realidad objetiva y realidad subjetiva, a la luz de la teoría sintérgica. Nos basaremos ampliamente en el libro Los chamanes de México, donde Greenberg documentó vivencias y reflexiones que siguen generando interrogantes en la actualidad. Una realidad en constante cuestionamiento. En la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, la realidad no es algo rígido e inalterable, sino el resultado de una interacción continua entre la conciencia humana y una especie de entramado informacional universal. En este entramado, al que Greenberg denomina látiz, se albergaría todo el potencial de lo que podemos vivir o percibir. Fenómenos aparentemente inexplicables, como las supuestas cirugías psíquicas de Pachita, podrían ser indicios de que existen formas menos convencionales de influir en lo real. El texto Pachita, parte de la serie Los chamanes de México, relata diversos episodios donde las reglas de la medicina oficial parecen quedar en suspenso. Para quienes buscan certezas absolutas, esta lectura puede resultar desconcertante. Sin embargo, para aquellos dispuestos a cuestionar la estructura de la realidad, la historia de Pachita ofrece un testimonio de hasta qué punto la subjetividad colectiva puede empujar los límites de lo que consideramos objetivo. Pachita. El encuentro con Jacobo y el origen del enigma. Pachita ganó renombre a mediados del siglo XX por sus cirugías psíquicas. Utilizaba un simple cuchillo de monte para abrir el cuerpo de sus pacientes. Supuestamente extraía tejidos enfermos y los reemplazaba con órganos que materializaba en el acto. Los presentes decían ver poca sangre, sentir poco dolor y, en no pocos casos, observar recuperaciones que la ciencia no explicaba fácilmente. Jacobo la conoció cuando realizaba investigaciones de campo sobre chamanismo y fenómenos paranormales en México. Vio con sus propios ojos ciertos procedimientos que desafiaban su formación académica y lo llevaron a reflexionar profundamente sobre la diferencia entre la realidad objetivable, lo que cualquier observador externo puede verificar, y la realidad subjetiva, la experiencia interna y colectiva de un grupo creyente. El contexto cultural y emocional. En el libro Pachita, Greenberg describe un ambiente muy particular. Velas, rezos, cánticos y una atmósfera donde la fe y la devoción impregnaban el lugar. Pacientes que acudían con una confianza absoluta en las capacidades de la curandera, tras fallarles otros recursos médicos. Auxiliares que colaboraban con Pachita, sosteniendo la convicción de que lo que sucedía era auténticamente efectivo. Este contexto cultural y emocional se presentaba como un ingrediente esencial. Sin él, tal vez las cirugías no habrían tenido el mismo impacto. Para Greenberg, la coherencia mental o sintonía grupal podía ser el puente que permitía distorsionar o reconfigurar la realidad de manera temporal. Teoría sintérgica. Una visión expandida de la realidad. Greenberg planteaba que el cerebro humano, o la conciencia, no solo recibe pasivamente información del entorno, sino que interactúa activamente con ese entramado, látiz, que conforma el universo. En este modelo, 1. La mente crea y codifica. Cada percepción sería el resultado de un proceso de codificación, a través del cual la conciencia moldea la información que recibe. Lo que vemos, tocamos o sentimos no sería la realidad última, sino una versión construida a partir de filtros mentales, culturales y sensoriales. 2. Látiz o estructura informacional. El espacio-tiempo contendría una especie de matriz en cada uno de sus puntos,
capaz de almacenar y reproducir cualquier información. Bajo estados especiales, o con alta coherencia, el cerebro podría modificar ciertas propiedades de esta matriz, provocando sucesos inusuales. 3. Realidad objetiva versus realidad subjetiva. Realidad objetiva, aquella respaldada por consensos y mediciones, es la historia oficial, la que compartimos como sociedad. Realidad subjetiva, el reino de las creencias, los estados interiores y las experiencias íntimas. Puede contener fenómenos no validados por los instrumentos científicos convencionales. Lo revolucionario de Greenberg es la idea de que ambas realidades coexisten y se influyen mutuamente. A veces, la subjetividad puede volverse tan intensa y compartida que manifieste efectos tangibles en la realidad objetiva. El caso Pachita. Como evidencia anómala, en Pachita, Greenberg compila una serie de relatos y observaciones que, de ser genuinos, rompen con numerosos preceptos médicos. Cirugías sin anestesia general. El dolor parecía ser mínimo o tolerable, incluso cuando se realizaban incisiones profundas. Materializaciones. Se narran casos donde un órgano o tejido aparecía de la nada para ser implantado. Algunos testigos referían ver ese tejido claramente. Cierres de heridas súbitos. Las incisiones no se suturaban con método quirúrgico moderno. Aún así, se cerraban sin grandes complicaciones aparentes. Greenberg fue cauteloso al afirmar que no disponía de suficientes seguimientos clínicos de largo plazo para demostrar la veracidad absoluta de cada caso. Aún así, su conclusión fue que algo ocurría más allá del simple engaño. Si bien podían existir fraudes o sugestiones, había episodios demasiado consistentes como para desecharlos sin un estudio más profundo. Fusión. Entre observador y objeto observado. La teoría sintérgica sugiere que, cuando un sanador, Pachita, y un paciente establecen un fuerte lazo de creencia y sincronía emocional, pueden producirse alteraciones en el látiz que, en condiciones normales, no se dan. Esto recuerda a ciertas interpretaciones de la física cuántica, donde el observador influye en la realidad que observa, aunque en el caso de Pachita se lleva la idea a un nivel práctico y sorprendente: la modificación del cuerpo físico. Más allá del libro. Información en Internet y nuevas perspectivas. Buscar referencias sobre Pachita en línea nos lleva a múltiples testimonios y debates. Relatos de cirugías psíquicas en otras culturas. Brasil y Filipinas han tenido casos célebres de cirujanos psíquicos. Aunque muchos fueron desenmascarados como fraudes, siempre persisten algunas historias bien documentadas que siguen sin explicación convincente. Rol del placebo. La ciencia reconoce que la creencia puede desencadenar reacciones fisiológicas reales, liberación de endorfinas, cambios hormonales, etc. ¿Podría un efecto placebo extremo explicar parte del fenómeno Pachita? Quizás sí para el dolor, pero ¿y la presunta materialización de órganos? Física cuántica, conciencia y no localidad. Autores como Henry Stapp o Donald Hoffman sugieren que la conciencia es más fundamental que la materia. En tal caso, la mente podría dar forma a la realidad. La idea, aunque polémica, se alinea notablemente con la teoría sintérgica de Greenberg. Todo esto apunta a la posibilidad de que las curaciones reportadas no se limiten a una farsa o a la sugestión. Podrían representar fenómenos emergentes donde la realidad subjetiva, fuertemente sostenida por la colectividad, se vuelve parcialmente objetiva. Diferencia entre realidad objetiva y subjetiva, un debate permanente. La línea divisoria entre lo objetivo y lo subjetivo opera como un contrato social. Objetivo: todo aquello que podemos medir y repetir en las mismas condiciones. Subjetivo: vivencias internas, experiencias irrepetibles o fenómenos que no se ajustan a procedimientos replicables. Pachita encarna esa tensión. Desde la perspectiva científica convencional, no hay modo de que sus métodos funcionen.
desde la experiencia de sus pacientes y del círculo de personas presentes en las ceremonias, funcionaban de manera contundente. Jacobo interpretaba este choque como una prueba de que, si la mente colectiva converge en un nivel de coherencia, puede imponer temporalmente su realidad interna sobre la supuestamente inamovible realidad objetiva. El peligro de la fe ciega y la negación absoluta. Fe ciega. Cualquier fenómeno requiere un análisis crítico para descartar fraudes o autoengaños. Ni Greenberg ni su libro Pachita piden al lector tragarse todo sin escepticismo. Negación absoluta. Sin embargo, cerrarse a la posibilidad de que existan fenómenos fuera de las reglas conocidas puede llevar a ignorar hallazgos valiosos. La ciencia avanza cuando se atreve a estudiar anomalías, lecciones para la vida cotidiana y la salud integral. Las historias sobre Pachita, más allá de la espectacularidad, apuntan a reflexiones prácticas. 1. El poder de la creencia. Numerosos estudios demuestran que la mente influye en la química corporal. Nuestro estado de ánimo, creencias y actitudes pueden acelerar o ralentizar procesos de curación. Si bien no veremos a un cirujano actual usando un cuchillo de monte, la intención y la esperanza inciden en la evolución del paciente. 2. Importancia de la coherencia mental y emocional. Greenberg subraya que la clave residiría en la sincronía profunda entre sanador y paciente, así como en la atmósfera grupal. Esto puede extrapolarse a la medicina contemporánea. Un entorno de apoyo emocional y fe en el tratamiento mejora la adherencia terapéutica y, a menudo, los resultados. 3. Respeto a las tradiciones ancestrales. Aunque gran parte de la medicina tradicional ha sido sustituida por procedimientos modernos, hay aspectos culturales que facilitan la recuperación y la resiliencia. Entender las prácticas chamánicas o espirituales no siempre significa validarlas en lo científico, pero sí reconocer que el factor humano es multifacético. 4. Expansión de la concepción de realidad. La vida cotidiana nos presenta una realidad estable. Sin embargo, fenómenos como el de Pachita sugieren que podría haber capas de experiencia donde lo que denominamos imposible encuentra resquicios para manifestarse. Conexión con otros modelos de pensamiento. El libro Pachita no está aislado en el panorama de la literatura sobre fenómenos paranormales o místicos. Existen puentes con diversas tradiciones. Budismo habla de la naturaleza ilusoria de la realidad y la mente como co-creadora de lo que percibimos. Sufismo e hinduismo insisten en la posibilidad de alterar la materia a través de estados elevados de conciencia o devoción extática. Neurociencia contemporánea. Autores que investigan la plasticidad cerebral y la construcción perceptiva, cada vez más cercanos a la idea de que vemos lo que esperamos ver. Greenberg consideraba que la mente humana posee un potencial latente que se despliega apenas en situaciones excepcionales. Pachita, con sus operaciones, parecía haber dominado un nivel de interacción con el entorno que la mayoría no exploramos. ¿Magia o ciencia avanzada? Quizá la frontera no es tan clara. ¿Qué nos enseña el libro Pachita? Al adentrarse en las páginas de Pachita, uno descubre mucho más que un simple recuento de anécdotas. El texto ofrece un llamado a la observación directa. Greenberg insta a no rechazar el fenómeno sin haberlo presenciado y analizado. Advertencia sobre prejuicios. Subraya que nuestra visión de la realidad está teñida por lo que la cultura nos ha inculcado. Al romper este velo, podrían emerger realidades inesperadas. El factor emocional y simbólico. El ritual que rodea las cirugías de Pachita no era un mero decorado. Las velas, los cánticos, la figura del espíritu guía que la curandera decía recibir. Todo contribuía a generar un estado de sincronía donde lo subjetivo asumía un rol decisivo. Podemos no estar de acuerdo en llamar a eso real desde el ángulo científico, pero para quienes lo vivieron y obtuvieron, según sus testimonios, un alivio genuino. Sí lo era. La pregunta que queda flotando es
si ese tipo de experiencias podrían llevarnos a un replanteamiento general de la naturaleza misma de la existencia. El legado de Pachita nos recuerda que la línea entre lo posible y lo imposible puede depender de la realidad que decidamos validar. Y si te intriga saber, ¿existirían dos tipos de realidad que coexistan en un mismo espacio? En el próximo video profundizaremos precisamente en esa pregunta crucial dentro de la teoría sintérgica. Prepárate, porque esa reflexión podría cambiar tu forma de concebir el mundo.